Listo. Entonces, en la Sí, clase de señora. hoy vamos a continuar con nuestra explicación de medidas de posición. Nosotros la clase pasada habíamos visto en qué consistían las medidas de posición y habíamos visto el primer parámetro de ellas, que era el cuartil. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con las otras dos medidas que tienen las medidas de posición. Recuerden que se dividen en tres, en cuartiles, deciles o percentiles. Cuartiles es cuando dividimos el conjunto de datos de estudio en 4 subgrupos, que cada uno tenga un valor del 25% de la magnitud. Ahora, cuando hablamos de los deciles, estamos hablando de que los deciles son donde nos permiten dividirlos en grupos del 10%. O sea, vamos a dividir en 10 grupos. ¿Por qué siempre les pongo que se calcula hasta el número 9? Porque ya sabemos que el último decil, el último cuartil y el último percentil equivalen a la última clase. ¿Listo? Entonces, cada subgrupo va a equivaler a mi 10%. ¿Listo? Vamos a dividir este conjunto de datos en 10 subgrupos. ¿Listo? La ecuación, ¿cuál es? Si la podemos observar, es la misma que cuando hallamos los cuartiles, salvo que en vez de dividir en 4, vamos a dividir en 10. ¿Listo? Les voy acá a insertar la ecuación de los cuartiles para que la recordemos. Entonces, ya no vamos a tener la Q de cuartil, sino vamos a tener la D de decil, y en vez de dividir en 4, vamos a dividir en 100. Pero entonces, no tenemos nada más de diferente. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Les tengo aquí este ejemplo. Este ejercicio de ejemplito, que tenemos 7 clases, los mismos intervalos, la misma frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Vamos a hallar primero el decil número 9. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Recuerden que lo dividimos en pasos. El primer paso es hallar el tamaño muestral, que sabemos que es el último en la frecuencia relativa acumulada, o si no, sumamos todas nuestras frecuencias relativas. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? 18. Perfecto. Entonces, esto es igual a n. ¿Listo? N es igual a 18. ¿Listo? Entonces, ya sé que si voy a reemplazar en mi fórmula, voy a reemplazar n con un valor de 18. El segundo paso que tengo que hacer es plantear la fórmula, ¿cierto? ¿Cómo voy a plantear la fórmula? Es la misma que veníamos trabajando, sino que cambio la letra y cambio el denominador. ¿Listo? Entonces aquí voy a decir que el decil y voy a dividir en 18. ¿Qué decil les pedí hallar? El decil 9. Entonces, R es la posición del decil que yo deseo calcular, entonces lo reemplazo. ¿Listo? Entonces, 9 por... Ay, mentiras, aquí les hice mal. Sí. Se divide en 10 porque es el decil, ¿listo? Acá vamos a multiplicar 9, que es la posición que desea hallar, por el tamaño muestral, que acá sí vamos a poner 18. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señora. Sí. Sí, señora. Entonces, aquí es sencillo, muchachitos. Hacemos la operación. Es decir, 9 es igual a 9 por 18, que equivale a 162. Muy bien. Y eso lo voy a dividir en 10. ¿Por qué en 10? Porque estamos hablando de deciles. Ya les subo para retomar. Entonces, nuestra fórmula nos dice que para hallar un decil, es el mismo procedimiento para hallar un cuartil, pero tengo que dividir en 10, porque necesito hallar 10 subgrupos, 10 partes iguales, porque cada uno va a equivaler 10%.
Si yo les digo tenemos un 100% y cada grupo debe valer el 10%, entonces sobreentiendo que tengo que hallar son 10 grupos. ¿Listo? ¿Y tiene que ser siempre de 9? No. Si yo les digo vamos a hallar el decil 5 y ahorita si quieren lo hallamos, vamos a hallar el decil 5, el quinto decil, pues cambiamos en vez de 9 vamos a poner 5 y acá vamos a multiplicar 5 por 18. Pero siempre, Depende del número que coloque uno en la D, eso es dividir. perfecto, perfecto, pero todos, cuando hablamos de decil, dividimos en 10. Si se dieron cuenta ustedes en su tarea, todas las tareas medidas, las 3, 4 medidas que debían hallar, las dividieron en 4, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ¿por qué? Porque estábamos hablando de cuartil. Cuando hablamos de cuartil es de dividir en 4 grupos. Cuando hablamos de decil es de dividir en 10 grupos. ¿Listo? ¿Está claro por qué el 10? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, seguimos. Decimos que el decil 9 reemplazamos los datos. Entonces, el decil 9, 9 por n, o sea, 9 por 18 dividido 10 nos da 162. 16.2. ¿Y nos da cuánto? 16.2. 16.2. Esto aquí es muy sencillo. Cuando hacemos esta división no tenemos que sacar calculadora ni ponernos a hacer la división como tal. Sabemos que si dividimos en 10, corremos la coma a la izquierda. Si dividimos una posición, si dividimos en 100, corremos la coma a la izquierda en 2 posiciones. ¿Listo? Es la inversa de si multiplicamos. ¿Listo? Si yo multiplico 16.2 por 10, corro la coma una posición a la derecha, entonces me queda 162. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hallar de deciles, es un poco más fácil. Recuerden, ya tengo... Aquí me equivale esta solución de la fórmula. Ahora, ¿qué hago con ese 16.2? Lo ubico en la tabla de frecuencias. Perfecto, venga a mi tabla de frecuencias. ¿En qué clase cabe ese decil? El 3. El 3. ¿En el 3? Sí. ¿En el 3? No, entonces, no, perdón, En el el 3 no. próximo 2. En el 6, porque está Perfecto. 17 y estamos hablando del Recuerden que yo, 16.2. recuerden que yo les hacía el ejemplo de las canasticas. En la canasta 6 hay 17 manzanas, ¿cierto? Y necesito repartir ¿cuántas? 16.2. Entonces, escojo esa clase, ya, escojo esa clase donde me quepa ese dato sin desperdiciar, ¿cierto? Resolvemos. Y al cuarto paso es este que acabamos de hacer. ¿Listo? Que ya lo hacemos un poco más por instinto, lo hacemos un poco más rápido, pero el hallar las medidas de posición se divide en estos 4 simples pasos. Hallamos, identificamos el tamaño muestral, planteamos la fórmula, la resolvemos y ubicamos el decil. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señora. Ahora, si para este ejercicio les digo que hallemos el decil 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividirla sería de 5 es igual a 5 por 18 dividido entre 10. Perfecto. Sería ¿Todos tienen claro por qué? Sí, señora. 90. Y da 9. Claro que sí. Simplemente, ¿qué hago? Corro una posición a la izquierda, ¿cierto? Da 9. Y si lo voy a ubicar en la tabla de posiciones, en la tabla de frecuencias, Nos deja ¿en ver, cuál clase?
En la 3. En la 3. En la 3, en la 2, ¿por qué no? Porque es que aquí mi frecuencia va hasta 6. Me hacen falta 3 unidades para llegar a ese decil. ¿Listo? Aquí sí me sobran 2, pero me cabe perfectamente. ¿Listo? ¿Claro todos? Sí, señora. Ah, mira, aquí no pusimos. ¿Este nos daba en qué clase? ¿En la 6? 6. No sé, en la 3. Todos. Listo. Eso en cuanto a deciles. Y la otra medida que tenemos en nuestras medidas de posición son los percentiles. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a que yo tengo un conjunto de datos y lo voy a dividir en 100 partes iguales. ¿Cada una a qué porcentaje va a equivaler si la voy a dividir en 100 partes? 25. 25, ¿por qué? ¿Qué, profe, qué pregunta hiciste? Si yo deseo dividir un grupo en 100 partes iguales, ¿a qué porcentaje me equivale cada percentil? A 50, ¿no? No, a 50, Sí. ya haría A 1%. Perfecto, Angélica, al 1%, ¿listo? Entonces, estas medidas me van a hallar ese 1%, pero me van a decir en qué posición va a quedar ese 1%, ¿listo? Aquí les puse una acotación. Los percentiles 25, 50 y 75 van a coincidir con los cuartiles 1, 2 y 3. Cuartiles 1, 2 y 3, ¿listo? Si no les equivale, entonces les quedó mal, ¿listo? ¿Cómo sería la fórmula para hallar los percentiles? Es la misma lógica que tenemos con los otros dos tipos de medidas, sino que en vez de la letra que me denota cuartil y decil, aquí el percentil viene denotado por una P mayúscula. Y no voy a dividir en 10 porque quiero 100 grupos, entonces voy a dividir en 100. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señora. Entonces, un ejemplo. Con esta misma tabla de frecuencias vamos a hallar el percentil 35. ¿Listo? Ojo, a veces sí nos tiene que coincidir. Entonces, ¿ustedes qué hacen en sus cuadernitos? Colorean una partecita de un color y otra de otra. Y entonces, digamos, percentil. Me dio acá. Entonces, vamos a decir que el decil 5 y el percentil que hallamos juntos están en la clase 3. ¿Listo? Pero usted no va a aceitar. Entonces, vamos a hallar el percentil 35. ¿Ya? Percentil 35. Ah, pero espérate, me la pongo. Entonces, ¿qué hacemos? Percentil. ¿Les pedí hallar? Acá está. El Acá está. 35. Reemplazo la R por qué dato. Por el 35. Perfecto, por el 35. La N por qué dato lo voy a reemplazar. 18. Perfecto. Yo creo que Y el 4 en vez de 4 divido en. 100. Perfecto. ¿Listo? Entonces voy a hacer la operación. Percentil 35 es igual a 630. 630. perfecto. 630 y lo divido en 100. 6.3. ¿Sí? No, señora. Sí, cierto. Ah, mentira, espérate. Ay, espérate que me confundí aquí. Sí, señora, lo que tú dices tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque voy a correr la coma 2 espacios a la izquierda, porque estoy dividiendo en 100.
Entonces Sí, tenemos 6.3, ¿no? 630 dividido en 100. Ya. Por eso nos exige plantearlo bien. 35 va a ser igual. Tengo 630, pero tengo que estoy dividiendo en 100. Tengo 630 lo dos dividí ceros. en Entonces, 3 corro y la da coma 1 6.3, ¿no? y 2 veces. Me va a dar 6,3. ¿Listo? Entonces, nos vamos a nuestra tabla de frecuencias para ubicar en qué posición está ese dato. ¿En qué clase? 6.3. Mire que sí nos coincidió. En la 3, ¿Mm? en la 3, La 2. En la 2 no, porque mira, no me alcanza. La frecuencia va hasta el número 6. Y así en sea la por 3. un decimal. No, porque en la 2 le falta el 3, ¿no? Dime, en la le falta el punto 3. En esto sí no podemos aproximar. La medida de posición sí es exacta. ¿Listo? Entonces, por 0.3 nos tocó tomar la clase siguiente. Y mire que nos salió tal cual el ejemplo que les. Entonces decimos que el percentil 35 se encuentra en la misma clase que el decil 5. ¿Listo? ¿Sí entendieron? ¿Fue claro? Sí, señora. Señora. Listo. Entonces, estas son las medidas de posición. No tienen ningún tipo de complejidad, sino que simplemente es de saber organizar mis datos. Si yo lo hago de forma ordenada, no voy a tener confusiones algunas. 4 simples pasitos que se reducen en una simple línea. ¿Listo? Entonces, planteo la ecuación. Bueno, hallo mis valores primero, planteo la ecuación, la resuelvo y luego ubico el resultado en la tabla de frecuencias. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un ejercicio individual. Con base en esta tabla, que ya la habíamos trabajado en la clase pasada, a cada uno le voy a dar una medida y me la va a hallar y la va a escribir por el chat. ¿Listo? O bueno, la pueden decir aquí por el micrófono, pero a cada uno le voy a dar una medida individual y la van a hallar. ¿Listo? Para tomar nota. Listo. Tenemos 16 estudiantes. Vayan tomando nota de su tablita. Profe, ¿puedes subirlo, por favor? Uy, Cami, no grites. Ay, perdón, pero como no tengo micrófono, se me destruyó el ¿A dónde? computador. Perdón. ¿Con esta tabla o con la otra? No, con la otra. No pudieron subir a esta tabla. Profe, ahorita nos da tiempo para copiar las definiciones. Sí, no, yo ahorita les doy el espacio. Ahorita necesito que hayamos entendido perfectamente el ejercicio. ¿Listo? Listo, profe. Me tomo nota de sus nombres. No, lo puedes subir otro poquito, profe. Es que estoy copiándolo del principio, por favor. Ahí. Pero igual como ya ahorita nos va a dar tiempo, pues hacemos copiando la otra tabla de frecuencias. Sí. ¿Les pongo la otra tabla, la grande? Sí, profe. Y ahorita nos da tiempo para copiar eso. Por favor. Con esta tabla vamos a hacer el ejercicio. Profe, ¿toca copiar esa tabla? Claro, con esta tabla vamos a hacer el ejercicio, entonces la copian y ahí sí ya lo resuelven en sus cuadernitos y me indican, ¿listo? Para valerles el ejercicio, igual ya saben Profe, que por al ahí, final de la ¿qué clase me tanto envían la- espacio? ¿Señor? ¿Qué tanto espacio dejamos por ahí, profe? No, para esta definición una página. Ah, pero la tabla dejen 2 páginas. Dejen 2 páginas, por favor.
Me hacen falta 3 estudiantes. Voy a llamar a los chicos que tengo aquí en clase, me dicen si hace falta alguno. No sé si alguno está con doble sesión. Juan David Rodríguez, Juan Pablo Acevedo, Santiago, Oscar, Onyx, Nicole, Camila, Alejandro, Angélica, Cristian González, Gina, Jason Ladino, Caterín y Cristian Piratoa. ¿Me hace falta algún estudiante que esté asistiendo? ¿No? Bueno, entonces ya cada uno le voy a asignar su medida, ¿listo? Juan Sí. David, vas a hallar el cuartil 3. Cuartil 3. Bueno, sí, señora. Juan Pablo Acevedo, el percentil 58. Santiago, el decil 7. Decil 7. Oscar, el cuartil 2. Onyx, el percentil 66. Nicole, el decil 5. Camila, el cuartil 1. Alejandro, el percentil 70. Angélica, decil 3. Cristian González, el percentil 90. Gina, el decil 8. Jason, el percentil 88. Ladino, el decil 2. Caterín, el percentil 46. Y Cristian Piratoa, el decil 1. ¿Listo? ¿Todos claros? Yo lo hago en una